Pero las cosas no siempre fueron así. Los orígenes. A finales del siglo XVII, iba ganando popularidad en la campiña inglesa un juego llamado Nueve Hoyos. Se desarrollaba al aire libre y los participantes tenían que lanzar 6 bolas y tratar de introducirlas en diversos hoyos abiertos en la tierra. Al poco tiempo, los franceses introdujeron el uso de un taco y empezaron a jugarlo en interiores. Le cambiaron el nombre y aquel juego pasó a llamarse Bagatelle. La diferencia entre aquella modalidad y el juego de los 9 hoyos que le había precedido la marcaba unas clavijas de madera situadas alrededor de los diferentes hoyos que había en la parte superior de la tabla de juego. A finales del siglo XVIII, el Bagatelle había ganado gran popularidad en toda Europa. El siguiente paso era llevar el juego al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos. Camino de Estados Unidos. El pinball surgió con la Revolución Norteamericana. ¿Cuál es la conexión entre ambos? Es muy sencillo. Los franceses llegaron con su juego del Bagatelle, que era un juego de canicas. Los franceses fueron nuestros aliados durante la Revolución Norteamericana. Los oficiales de la Unión jugaban a las canicas con los franceses. El Bagatelle pasó a ser un juego del ejército de Estados Unidos. Charles Dickens hace incluso alusión a aquellos juegos en su novela Los papeles póstumos del Club Pickwick de 1836. A mediados del siglo XIX, las clavijas de madera que figuraban en el tablero fueron sustituidas por clavijas de metal o pins, que finalmente daría lugar al nombre del juego pinball. El nuevo juego norteamericano. El juego de Bagatelle ganó gran popularidad en todo Estados Unidos a mediados del siglo XIX. En esta tira cómica de carácter político se ve a Abraham Lincoln y a sus ministros jugando una partida de Bagatelle. Al tiempo, los ingleses habían desarrollado su propia versión de Bagatelle, a la que llamaron Cookamaroo. Lo relevante de aquel juego inglés era la introducción de sendos corredores a ambos lados del tablero por donde discurrían las bolas. Otro aspecto interesante del juego era la posibilidad de puntuar al discurrir por esos corredores. En Estados Unidos, un juego llamado Tivoli pasó a convertirse en la versión americanizada del tablero de Bagatelle. La popularidad del Tivoli creció con tal rapidez que no tardó en estar presente en los bares de todo el país. A finales de la década de 1860 y durante toda la siguiente, con la eclosión de bares y lugares públicos en todo Estados Unidos, inventores, fabricantes y creadores de juegos de todo el país fueron configurando un mercado que crecía a un ritmo asombroso. Con la incorporación de corredores dobles para las bolas, además de clavijas de metal y hoyos de bonificación, el Tivoli mantuvo su popularidad en Estados Unidos hasta comienzos del siglo XX. Una de las patentes más importantes de la historia del pinball fue la de Montague Redgrave, de Cincinnati, Ohio. Fue su invento del lanzabolas. A Redgrave se le ha llamado el padre del pinball estadounidense y su juego presenta mejoras a partir del Bagatelle. Montague Redgrave jamás llegaría a imaginar la verdadera relevancia de su innovación, ya que lo que él creó fue verdaderamente la primera máquina de pinball. Montague Redgrave llegó aquí en 1871 y lo que hizo fue dotar al Bagatelle de una tecnología totalmente nueva. Primero enrolló un hilo de acero hasta formar un muelle. A continuación incorporó ese muelle al final de un lanzador que incluyó en el juego. Es precisamente el mismo lanzabolas que se sigue utilizando hoy en el pinball. Aquel maravilloso nuevo juego de Redgrave con los sonidos de campanillas y lanzabolas de muelle no tardó en hacerse muy popular y funcionó muy bien en el mercado del juego desde la década de 1880 hasta comienzos del siglo XX. A comienzos del nuevo siglo, todo lo relativo a juegos de máquinas tragaperras y demás artilugios típicos de los salones de juego parecían proceder de Chicago. Si hablamos de la era industrial, no hay más remedio que referirse a Chicago, porque contaba con una gran concentración de mano de obra. En el año 1905, solo 1 de cada 10 ciudadanos de Chicago había nacido en Estados Unidos. La mayoría de los extranjeros vinieron de Europa y trajeron talento y experiencia. Trabajaban con máquinas, eran conscientes del proceso de industrialización de la ciudad y contribuyeron a él. Esa fue la gran fuerza laboral que creó la industria de las máquinas tragaperras.